Entonces, bueno, repito, la práctica de hoy se trata sobre comprobar experimentalmente la ley de Ohm. Vamos a utilizar dos resistores. Resistores, recuerden que es el dispositivo que tiene una resistencia. Y vamos a comprobar como resultado experimental, es decir, como consecuencia de tomar unos datos, vamos a encontrar el valor experimental de esa resistencia y su error, obviamente. En- para aquellos elementos o dispositivos que cumplan dicha ley, ¿no? Vamos a ver que esta ley no es una ley general, como decir la ley de las leyes de Newton, ¿no? Sí, las leyes de Maxwell, bueno, otro tipo de leyes. Sí. Solamente es como una relación más bien entre tres cantidades físicas que ya deben ustedes conocer, como son la corriente, la resistencia y la diferencia de potencial que hay en un conductor. Ese es el objetivo fundamental. Bueno, vamos a utilizar nuevamente el simulador de la Universidad de Colorado, el PET. Entonces, como marco teórico, ¿qué dice la ley de Ohm? Bueno, ahí está, ustedes la pueden leer. Dice que si la ley de Ohm establece que a una temperatura determinada existe una proporcionalidad directa, es decir, es directamente proporcional. Hay una proporcionalidad directa entre la diferencia de potencial que se aplica a los extremos de un conductor, o en este caso un resistor, y la intensidad de corriente que circula por dicho conductor. Esta es la ley que es expresada descubierta más bien, demostrada por George Simon Ohm en 1827. Una forma correcta, a veces hay muchas formas de enunciarla, pero para aquellos dispositivos que obedecen la ley de Ohm, se dice, se expresa tal como está en la ecuación, ¿no? Que la corriente que circula por el resistor es directamente proporcional, se aumenta linealmente con la diferencia de potencial. Recuerden la intensidad de corriente, se utiliza la letra I, y para la diferencia de potencial vamos a utilizar la letra B, aunque más me gustaría utilizar la delta B, ¿no? Es como más adecuado, ¿sí? Delta B. O sea, una forma correcta sería escribirla así: la corriente dice que es directamente proporcional a la diferencia de potencial que hay entre los extremos de ese resistor. Para quitar esta proporcionalidad hay que escribir siempre una constante. Y esa constante, como lo ven allí, está indicada por el inverso de la resistencia. ¿Qué significa eso? Que ese valor debe mantenerse constante mientras esté variando la diferencia de potencial. O sea, usted aumenta la diferencia de potencial y la corriente va aumentando linealmente, ¿sí? Esa sería la forma de expresar aquellos dispositivos, elementos en los cuales la relación es directa. Si yo aumento la diferencia de potencial y aumenta la corriente en forma proporcional, entonces se dice que esos elementos son conductores lineales o conductores ómnicos, o sea, esos dispositivos obedecen a la ley de Ohm. Pero hay que tener en cuenta que esta relación entre corriente, diferencia de potencial y esta constante, el inverso de esa constante, donde esta constante R es la resistencia. La resistencia de ese resistor. O sea, resistencia es la propiedad, ¿no? Es la propiedad que tienen los resistores. Entonces, esa resistencia, sabemos por definición, es la oposición al paso de la corriente. Digamos, es una cantidad que es inverso a la corriente. Entre mayor sea esa resistencia, ¿sí? Si yo mantengo constante la diferencia de potencial, la corriente es inversa. Es decir, que si aumenta la resistencia, disminuye la corriente, ¿no? Eso tiene sentido, ¿no? Un circuito
en un circuito eléctrico, digamos, donde tengamos esas tres cantidades, la corriente siempre va a irse por el lugar donde le presenten menos resistencia, ¿cierto? O sea, si hay más resistencia, pues menos corriente va a haber. Se parece a los circuitos hidráulicos, ¿no? Entonces, una tubería que sea muy delgadita tiene mucha resistencia a que pase un fluido, ¿sí? Para que pase el agua, por ejemplo. O si esa tubería está, digamos, está sucia, digamos, tiene cosas que interfieran en el paso del fluido, digamos, de líquidos por agua, entonces el flujo, la corriente de agua es menor, ¿sí? Está relacionada con eso. En los circuitos eléctricos también ocurre eso, sino mayor resistencia, menos corriente para cuando se tiene una diferencia de potencial constante. Bueno, eso es lo que dice la ley, entonces la práctica de laboratorio es muy sencilla, ya se va a tratar de variar la diferencia de potencial, vamos a variar esta diferencia de potencial eh, a un resistor y vamos a ver cuánto vale la corriente. ¿Y qué es lo que esperamos? Pues vamos a tomar datos, o sea, grupos de datos de diferencia de potencial como variable independiente y vamos a ver cuánta corriente se está generando en ese resistor. Y con esa tabla de datos lo que vamos a hacer es una gráfica. Vamos a graficar corriente en función de la diferencia de potencial. ¿Sí? Aquí vamos a colocar la corriente en el eje vertical, es decir, en el eje de la variable dependiente. Vamos a trabajar con miliamperios. ¿Sí? Bueno, hay que tener cuidado porque si son miliamperios, bueno, la pendiente va a tener unidades de miliamperios dividida entre la diferencia de potencial. O bueno, la pueden escribir V como está aquí o delta V. Bueno, a veces me gusta mejor hablar de diferencia de potencial, ¿no? Porque eh, para que exista corriente tiene que haber una diferencia de potencial entre un punto y otro, en voltios. Miren, recordemos, la resistencia se mide en ohmios, se utiliza la letra omega, pero se lee ohmi o OHM en honor a Sigmund Ohm, es el que tiene el nombre de la resistencia. La corriente, ¿en qué unidades se mide? La corriente. Amperios. La corriente se mide en amperios, que recuerden que es carga por unidad de tiempo, ¿sí? Un amperio es igual a un culombio por segundo, ¿sí? Carga por unidad de tiempo. Carga por unidad de tiempo. ¿Sí? Y la diferencia de potencial o voltaje, a veces también lo llaman voltaje, también lo llaman tensión, bueno, tiene varios nombres. Diferencia potencial, voltaje, tensión entre los extremos se mide ¿en qué unidades? En voltios. ¿Sí? En voltios. No se utiliza la letra V, ¿no? Voltios. ¿Sí? Y la ley de Ohm lo que hace es relacionar estas tres cantidades. Bueno, pero expliquemos sobre cómo van a trabajar sus datos. ¿Qué pasa si yo voy tomando datos de voltaje y de corriente? ¿Qué espero? Como de acuerdo a esta ecuación que tenemos aquí, ¿cómo van a ser los datos? ¿Cómo van a estar en esa gráfica distribuidos? A lo largo de una curva, una función sinusoidal o qué forma va a tener. ¿Mm? Los puntos van a estar alineados a lo largo de ¿qué? ¿Mm? A lo largo de una línea. Hacen proporcional. Claro, y Sí, si son sí. proporcionales, la gráfica, ¿cómo debe ser? Una línea Una línea recta recta que pasa por ¿dónde?
por el centro por el recurrado. origen, ¿no? Por el origen de coordenadas de ese eje, por el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, la gráfica debe tener esta forma. Bueno, el origen de coordenadas debe ser parte de la gráfica. ¿Sí? Va a pasar por ahí. Los puntos deben estar alineados a lo largo de una línea recta, de acuerdo a esta relación, ¿sí? Y si ustedes toman bien los datos en el simulador, o si estuviéramos en la presencialidad, y si ese conductor obedece a la ley de Ohm, la gráfica de corriente en función o versus, también se dice, y la diferencia de potencial, de acuerdo a la ley de Ohm, deben estar alineados a lo largo de una línea recta. ¿Qué tiene de especial de que unos datos, esto ya lo he visto en varias prácticas, que estén alineados a lo largo de una línea recta? ¿Qué tiene de especial las líneas rectas en Es una gráfica? proporcional Sí, que sí, no pero sea ¿qué información me dan las líneas rectas? Sí, Profe, recordemos. pues la información que da sería el intersecto y la pendiente. Exacto. Recordemos la ecuación de una línea recta es igual a x. ¿Sí? De a x es la variable y, perdón, disculpan un momentico, tengo que contestar una llamada. Ah, eso fue. Entonces tiene dos cosas, ¿no? La pendiente y el intercepto, como dice. O sea, debe ser una línea recta. En este caso particular les pregunto, si ustedes comparan esta ecuación con esta, miren, ¿quién hace el papel de Y? la ¿No? La intensidad, profe. Eso, la intensidad o la corriente. Y la corriente. ¿Sí? Eso. Y la X, ¿quién hace el papel de X en esta ecuación? El voltaje. Eso, la diferencia de potencial y voltaje. ¿Esta A qué representa? Esta A. En una línea recta. ¿Qué es esto? ¿Qué representa? Sí. El inverso de la resistencia sería. Bueno, sí, pero sí, claro, en este caso sería el inverso de la resistencia, pero digamos, en una línea recta, ¿qué tiene una línea recta? Dijimos dos cosas. Uno es el intercepto y el otro, ¿qué es? La, Pendiente. la pendiente, ¿sí? La pendiente en este caso es A, está representada por ¿quién? A representa a ¿quién? Al inverso de la resistencia. Pregunto, ¿hay intercepto? ¿El intercepto cuánto valdría en esta ecuación? Aquí dice más que. Cero. Cero, o sea que la pendiente del intercepto es cero. ¿Qué significa que valga cero? Que mi gráfica debe pasar por el origen, por aquí, por 0, 0. ¿Está claro? Disculpen un momentico, es que hay una llamada que tengo que contestar un momentico. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer. La práctica de laboratorio es sumamente sencilla. Lo que vamos a graficar, diferencia de potencial en función de la corriente que va a circular por un conductor, por un alambre. Y vamos a encontrar, hacer la gráfica y de la gráfica utilizando Excel, la función de estimación de Excel. Vamos a encontrar la pendiente. Y la pendiente, entonces en ese caso, si la estoy llamando A, la pendiente va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre R. Y si yo tengo la pendiente, esta me la da Excel,
Bueno, además recuerden que Excel también me da el error en la pendiente. Bueno, aquí la he llamado A, pero podría llamarse otra letra, podría ser M. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si yo conozco la pendiente, puedo encontrar la resistencia. La resistencia, por lo tanto, va a ser igual al inverso de la pendiente. ¿Sí? Hay que tener cuidado con las unidades. Pregunto aquí, la pendiente, ¿qué unidades tiene aquí según esta gráfica? Esta gráfica que ustedes deben estar mirando ahí. ¿Qué unidades tiene la pendiente? Las unidades. Recuerde que las unidades de la pendiente son las unidades de la variable dependiente, en este caso la corriente, que tiene unidades de miliamperio, dividido, ¿sí?, entre las unidades de la variable independiente, que en este caso es la diferencia de potencial. Es decir, que las unidades de la pendiente van a ser miliamperios dividido entre voltios. Pero como la resistencia es el inverso de la pendiente, ¿sí?, entonces las unidades de la resistencia, si ustedes la obtienen, pues van a ser voltios dividido entre miliamperio, ¿no? Al revés, las unidades. Pero, por lo tanto, la resistencia les va a dar en unidades. Recuerden que voltios sobre amperios es un ohmio, ¿no? Pero como acá están miliamperios, entonces les va a dar en miliohmios. Pero para tenerlo en ohmios, entonces lo que le van a hacer a ese valor lo van a multiplicar por 1000. Lo que les dé allí, los multiplican por 1000 para que la resistencia les dé en ohmios. Porque si no les daría en miliohmios. Porque ustedes van a trabajar con resistencias, pues realmente no van a trabajar con resistencias tan pequeñitas, ¿no? Van a trabajar con, de acuerdo a la guía que se les ha dado, van a trabajar con unas resistencias pues del orden, qué sé yo, de 200, 250, 300, o sea, menos de 1000. Entonces, para que y luego puedan comparar, porque la práctica de laboratorio consiste simplemente en, bueno, voy a borrar todos tus dibujos, bueno, ahí está el simulador, de hacerlo para dos resistencias, ¿no? Lo vamos a hacer para dos resistencias. Bueno, ahora entramos al simulador y van a comparar el valor teórico aquí, y les voy a mostrar las tablas. Ahí deben estar viendo las dos tablas. Vamos a hacer dos gráficas porque vamos a trabajar con dos resistencias, una R1 y una resistencia R2. Entonces tienen que hacer dos gráficas y para cada gráfica van a obtener el valor experimental de esa resistencia en ohmios. ¿Sí? Recuerden que, repito, hay que multiplicar por 1000 cuando encuentren la pendiente. El inverso de la pendiente, bueno, es la resistencia, entonces lo multiplican por 1000 para que les dé. Bueno, ahí como se dan cuenta hay dos resistencias, R1 y el error, ¿no? Este delta R1, pues se refiere a, bueno, en este caso, pues tiene que ver con el simulador. Pues si estuviéramos en la presencialidad, allá en el laboratorio, este delta R1 o delta R2, que pues, normalmente deben ser iguales, se refiere a la precisión de la medida, ¿no? Y las resistencias, uno las mide con un ómetro, y el ómetro me dice la apreciación en el valor de esa medida. Acá, como no estamos en el laboratorio, este delta R1 o delta R1, que en este caso deben ser iguales, pues va a depender del medidor. Ahora miramos en el simulador. En el simulador, pues estamos trabajando con simuladores, que es lo más pequeño que puede medir. ¿Y para qué lo necesitamos el delta R1? Porque, pues, para reportarlo, ¿no? Para reportarlo en el informe. Ahí hay dos tablitas. Aquí lo he colocado para 12 datos, pero pues quieren tomar más datos, están libres de hacerlo. Podrían ser más de 12, pero por lo mínimo 12 para cada resistencia. Y aplicando la función estimación de Excel, van a encontrar el valor de la pendiente, el error en la pendiente, el coeficiente de correlación. Como mis datos van
ya hemos dicho que pasan por el origen, o sea, van a asumir que el intercepto vale 0. ¿Sí? Entonces, por eso les va a aparecer esto. El tercer argumento en esa función estimación lineal tiene que ser 0. ¿Está claro? Bueno, ¿qué otra cosa hay? Bueno, resulta que a veces, como les digo a ustedes, se les olvida la teoría de errores. Entonces voy a, digamos, a suponer aquí unos valores para que no se les olvide, ¿no? Y para que sepan reportar, hacer el reporte adecuado del valor de la resistencia. Bueno, eso más bien hagámoslo luego. Hagámoslo luego. Me hacen acuerdo para que recordarles, para que esos informes les queden mejor. Vamos a entrar en este momento al simulador. Vamos a entrar al simulador para ver cómo es que van a trabajar. El simulador, como en el caso de las prácticas que hemos hecho, simplemente hacer clic en este enlace que aparece en color azul. ¿Sí? Yo voy a hacer clic aquí. Y aquí voy a entrar al simulador. Bueno, tengo que oprimir la tecla Control. Bueno, entonces voy a dejar de compartir la guía para compartir el simulador. Entonces voy a aquí y voy a compartir el simulador. Ahí deben estar viendo el simulador. Sí, miran, ¿no? Sí, profe. Bueno, este simulador pues es muy sencillo, repito, del PET de la Universidad de Colorado. Simula pues un circuito muy elemental formado por una pila, por una batería, que en este caso son en realidad eh, son pilas de 1.5 que están conectadas en serie y de paso se dan cuenta ahí sin hacerle nada ya sabemos que tenemos 3 pilas de 1.5 y que el voltaje que hay entre ellos es ¿cuánto? Ahí lo ven, ¿no? 4.5. ¿Sí? Bueno, ahora hacemos un ejemplo para ver si eso está correcto, a ver si la ley no está correcta, obviamente que debe estar. Bueno, entonces como conclusión, a ver, como hay como una observación, ¿qué pasa cuando yo pongo 3 pilas en serie? Se dice, una tras de otra, y cada una de 1.5. ¿Cómo es el voltaje de las 3 pilas en serie? ¿Es una resta, una suma, una multiplicación o qué? Una suma. Sí, entonces de eso pueden mirar ahí. De paso, pues eso no estaba dentro del... El simulador me ayuda a entender eso, ¿no? Eso ustedes lo pueden hacer cuando ustedes tienen una linterna o cualquier dispositivo que sea alimentado con pilas de 1.5. Si el dispositivo debe funcionar con 4.5 voltios, pues debo colocar 3 pilas en serie. Si fuera de 6 voltios, ¿cuántas debo colocar en serie? ¿Mm? Profe, en ese caso serían 4, ¿no? 4, claro. Profe, pregunta. Si funcionara, diga, a ver, pregunten, Digamos, pregunten. tenemos las 4 pilas y está funcionando como una resistencia a un bombillo. Entonces, a medida que aumente el voltaje, la intensidad de la luz del bombillo va a Claro, aumentar, pero va claro, a llegar claro. un punto en el que se puede quemar, ¿no? ¿Verdad? Porque el fabricante del bombillo dice que el máximo voltaje para lo cual él lo fabricó, dice un valor, por ejemplo, 5 voltios, 6 voltios, 9 voltios. Si usted se pasa de esa diferencia de potencial o voltaje, pues, claro, lo puedes quemar. Claro, tienen un rango, ¿no? Puede ser que no se queme si lo pone 9.1, puede que le aguante, si hiciera para 9 voltios. Pero pues el fabricante, el que hace el dispositivo, le advierte, hay unas advertencias, digamos, unas especificaciones, como todo aparato eléctrico, electrónico, trae una cantidad de especificaciones. El dispositivo, ¿no? Es el fabricante, el que hace eso, dice para qué valores. Claro, si es un bombillo, pues el bombillo alumbra hasta tu máximo valor, pero si lo pones demasiado, pues ya tienes un bombillo para 9 voltios, le pones 20, pues obviamente se te quema. Bueno, entonces, pero aquí les pregunto, bueno, miren el simulador, es muy sencillo en el sentido de que
usted moviendo esos cursores, puedes ir cambiando el voltaje. Si yo muevo el cursor del voltaje, pues va a cambiar su valor, o aumentarlo o disminuirlo, y por lo tanto va a cambiar, o es decir, subir o bajar la corriente dependiendo si yo subo o bajo el voltaje. Bueno, antes de hacer eso, veamos si se cumple la ley de Ohm. Recordemos que si yo digo V igual a I por R, ¿sí? De paso, bueno, recordemos ahí, creo que en algún momento les dije, una forma memotécnica de aprenderse esa relación entre esas tres cantidades es utilizar un triángulo, ¿no? Un triángulo, el triángulo de la ley de Ohm, que es, digamos, si yo coloco un triángulo aquí así, y lo divido en la mitad, ahí, y aquí en la parte de abajo lo divido en otra mitad. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, aquí el voltaje o la diferencia potencial, ¿sí? Aquí puedo escribir la corriente, digamos, y para que no se les olviden. Y si yo coloco aquí la resistencia, pues, por ejemplo, si yo no me sé, si conozco la diferencia de potencial y conozco la resistencia, yo puedo hallar la corriente dividiendo B sobre R, ¿no? O sea, corriente es una forma de aprendérselo, ¿no? Y tacho este, no lo conozco, entonces I va a ser igual a B sobre R, ¿sí? Porque esa ecuación la puedo manipular, ¿no? Como quiera. Entonces, por ejemplo, si yo eh, no conozco, por ejemplo, R, ¿a qué se quedaría igual? R, y conozco B y conozco I, ¿cómo quedaría R? ¿R igual a qué? ¿Mm? A ver, ¿quién me dice? R sería igual a qué. No conozco esto. ¿Mm? A B sobre R, o sea, B sobre I, Claro. ¿Mm? Sí, voltaje sobre eso, la diferencia de potencial o voltaje sobre la corriente. Y si yo no, si conozco I, conozco R, pero no conozco B, ¿a qué queda B? ¿A qué es igual? a corriente, resistencia Eso, por por corriente. corriente. Sí. B igual a ir, si quiere. B igual a ir, como está escrito aquí, en la ecuación grande. ¿Mm? Entonces vamos a probar esto, a ver si es cierto que la corriente vale 9.0 miliamperios. Entonces, I es igual a qué? ¿Cuánto diferencia de potencial le aplique a este resistor? Es un resistor. ¿Cuánto? ¿Cuánto dice ahí? 4 A ver, saquen una calculadora, un papel o lápiz, o si quieren lo hacen en 4.5 dividido entre ¿cuánto? ¿Mm? 500. Bueno, disculpen los números. Ohmios, ¿no? Ohmios. Voltios sobre ohmios, ¿me da qué? Voltio sobre ohmios es voltio dividido entre ohmio, es un amperio. Amperio. ¿Mm? Entonces, ¿cuánto da? A ver. 4.5 dividido entre 500. ¿Tienen ahí una calculadora? 9 por 10 a la menos 3. Eso. 9 por 10 a la menos 3. Pero como yo lo quiero expresar en miliamperios, y recordemos, un miliamperio ¿a qué es igual? Es la milésima parte de un amperio. Un miliamperio es igual ¿a qué? A 10 a la menos 3 amperios, o sea, la milésima parte. Entonces, en vez de escribir 10 a la menos 3, escribo 1 miliamperio, pero como aquí hay 9, entonces queda 9
el 0.0 miliamperios, como dice ahí en el simulador. ¿Está claro? Aquí lo dice. Y así podríamos probar otros valores. Entonces, eso, lo que ustedes van a hacer, bueno, nosotros no, la idea es tomar, dejar fijo una resistencia. Vamos a dejar la resistencia fija. Este simulador permitiría variar no solamente el voltaje, sino la resistencia. Pero para propósitos de la ley de Ohm, vamos a dejar fijo una resistencia, pues cada grupo va a trabajar con su propio valor de resistencia. Ahí en la guía van a trabajar con dos resistencias. Vamos a fijar eso. Miren, cuando yo voy bajando, miren, la letra R se va haciendo más pequeña y la I se va haciendo más grande. Hasta un sonidito tiene. Para resistencias pequeñas, más pequeñas, tengo una corriente muy grande. Pero para resistencias grandes, tengo una corriente bien pequeña, 4.5. Entonces van a fijar un valor, cualquiera, ¿no? Ese valor. Cada grupo trabaja con sus propios valores. Lo hacen para dos resistencias diferentes. Pues, pero una vez que ya voy a hacer una, la dejan fija, y lo que van a hacer es ir variando la diferencia de potencial o voltaje. Entonces, y van tomando datos en las tablitas ahí que están en la guía. Entonces comienzan con valores pequeños, ¿claro? Y van tomando datos, ¿sí? Para 0,9 voltios, 3.7 miliamperios. ¿Sí? El voltaje es mi variable independiente. Subo otro valor, por ejemplo, allí 1.2, entonces miro la corriente, 4.9. 1.7, 7.0 miliamperios. Y así, bueno, aquí puedo tomar todos los datos que yo quiera. El máximo valor sería para 9.0 voltios. ¿Sí? Cada grupo trabaja con sus propios datos. ¿Está claro? Entonces llenan las dos tablas. Primero, pues con un valor de resistencia. Una vez que han terminado con una, pues cambian en la resistencia. Le pueden poner otro valor. Decir algo allí. Y hacen lo mismo. La dejan fija esta resistencia y van variando la diferencia de potencial. Y van tomando datos. Pues esto es un simulador. Ya en la práctica, obviamente, esto cambia, ¿no? Ya es un circuito en la práctica, pues había que colocar un amperímetro. Aquí no me indica cómo es que la mide, ¿no? Por ejemplo, yo aquí voy a hacer un dibujito muy aproximado de lo que se haría. Primero un esquema y qué es lo que se haría en el laboratorio, ya en la práctica, ¿no? Desafortunadamente, pues no estamos en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio bueno, ya se les dice a los muchachos, este es el esquema del circuito. El esquema del circuito es una pila este es el esquema de una pila o batería. Tiene su más y su menos, polaridad. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, el amperímetro. Amperímetro se lo simboliza así, con una letra A. Se lo coloca en serie, en realidad. Serie, sí. Y luego aquí viene la resistencia. La resistencia se la simboliza con líneas, una línea quebrada. ¿Sí? Y se cierra el circuito aquí. Bueno, me queda un pedacito que sobra. Perdón, lo borré todo. Bueno, ahí está. Entonces, este es el circuito que se arma en el laboratorio. Esto es la resistencia R. Llama amperímetro, me va a marcar la corriente que va a circular ese circuito. Aquí se va a crear una corriente que
Un circuito tan básico, tan sencillo como este, se dice que la corriente va siempre de menos a más. O sea, aquí hay una corriente así en este sentido que pasa por el amperímetro, que es el que me mide la corriente y lo pueden medir en miliamperios o en microamperios. Depende de la escala que le hayas colocado al dispositivo. Y va colocado en serie. ¿Qué significa en serie? Que hay que cortar el circuito, los alambres, son los alambres. Hay que abrir los alambres y ahí se mete el amperímetro. El voltaje o diferencia de potencial siempre va en paralelo, ¿sí? Al dispositivo. Iría el voltímetro. El voltímetro es el dispositivo que mide la diferencia de potencial o voltaje. Este me va a marcar la diferencia de potencial o voltaje en voltios. Recordemos en un circuito, cuando yo subo de menos a más, hay una subida de potencial, digamos. Yo aquí podría definir que esto sea 0 voltios, ¿no? Creo que en el video que vimos hace 8 días nos hablaban de eso, que este punto está a 0 voltios. Entonces, cuando yo subo aquí, esta pila, por ejemplo, puede tener un voltaje de 12 voltios, o de 6, o de lo que ustedes quieran. Entonces, cuando yo voy de aquí, aquí hay una subida de potencial y todos estos puntos están a 12 voltios. Los cables o alambres no se pierde caída de potencial. Este aparato tampoco pierde diferencia de potencial. Este simplemente es un dispositivo que debe tener una resistencia muy pequeña. Los amperímetros están hechos para que la resistencia sea muy pequeña, para que no haya caídas de potencial en ese aparato. Entonces todos estos puntos están a 12 voltios. Todos estos puntos. Y aquí, digamos, aquí como hay una resistencia, esta resistencia sí pierde voltios. O sea, cuando voy de acá hacia abajo, en la misma dirección de la corriente hay una caída de potencial. O sea, aquí estaba a 12 y acá ya va a estar a 0 voltios. Ese es el circuito más sencillo del mundo. Entonces, ¿cómo se mide la corriente? Colocando un amperímetro en serie. Aquí en el simulador pues no lo muestran. Pero en el laboratorio, pues a los muchachos se les pasa una fuente de voltaje, una resistencia, cables, una caja de conexiones, un amperímetro y un voltímetro para que puedan tomar sus datos. Estas fuentes de voltaje normalmente son variables, ¿sí? Cambian hay una perilla que me permite cambiar el valor de ese voltaje. Puede ser, comienzas con 0 voltios, así como aparece aquí, ¿no? 0, 1, hasta, depende de la fuente, ¿no? Hay fuentes que llegan hasta 30 voltios, 20 voltios, depende del fabricante. Entonces uno va variando esta diferencia de potencial, va variando ese valor y el amperímetro me va registrando esta corriente. Este voltímetro, pues como esto no pierde en voltaje, este voltímetro directamente me mide ese valor. Inclusive en el laboratorio de física no tenemos, a veces para un circuito tan sencillo como esto, a veces no necesitamos el voltímetro, porque el aparato ya mide, si ya tiene unos displays, así se llama, donde en una pantallita uno mira el voltaje en voltios, y en otra pantallita, en otro display, mide la corriente. ¿Sí? Aunque esos valores de corriente saben ser muy grandes, saben medir en amperios, ¿no? Y amperios es un valor muy grande es una escala muy grande para las corrientes que circulan en estas resistencias. Entonces eso es lo que se hace. Estas resistencias a cada grupo de estudiantes se les pasa 2, 3 resistencias. Inclusive también se les puede pasar una bombillita, ¿no? Una bombilla para ver qué tanto alumbra. A medida que voy aumentando este voltaje, la bombilla va iluminándose más. Pero en general esta R representa cualquier resistor que gaste, que consuma corriente, ¿sí? Eso es, y los estudiantes por lo tanto van tomando datos de corriente y de voltaje y hacen la gráfica. Por ejemplo, para el caso de la bombilla, ya que hablábamos, eh, las bombillas, la resistencia de esas bombillas es pequeña, ¿no? Son pequeñas, del orden de 5 ohmios. Bueno, depende de qué tan grande sea la bombilla.
5 más o menos hasta 10 prendida, 10 ohmios. Eso quiere decir que las corrientes que se generan son grandecitas, ¿no? Llegar al orden de 150 hasta 200 miliamperios. Eso significa que la bombillita que se trabaja ahí pues se puede iluminar mucho, ¿sí? Y si se ilumina mucho también esa bombillita se calienta, ¿no? Esas bombillas se calientan. Las bombillas se calientan y por lo tanto la resistencia, la resistencia que está hecha, esa bombilla son de un material que se llama tuxteno. ¿Sí? Tuxteno, tuxteno. Ese material, cuando circula corriente por ellas, además de iluminarse, que es lo que hace una bombilla, también se calienta. Y al calentarse ya la resistencia no es la misma. Es un material, es un metal, ¿sí? Metal. Y se dice que los metales, cuando aumentan la temperatura, la resistencia disminuye. O sea, la resistencia es inverso a la, a la temperatura. ¿Sí? Si la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. Es lo que pasa en los conductores. Los conductores, como un metal, como el tuxteno, la resistencia aumenta. Y eso quiere decir que a los estudiantes yo les digo, miren, a ver, hagan la gráfica y resulta que la gráfica no es exactamente una línea recta. Y las gráficas para los materiales donde la resistencia cambia a medida que se calienta, la gráfica ya no es una línea recta, sino que es una curva. Entonces se dice que ese material ya no es ómnico. ¿Sí? Si es una curva, el aumento no es proporcional, ¿sí? El aumento de la corriente en función del voltaje. Entonces, esa resistencia de una bombilla no es ómnico. La relación sí siempre existe entre corriente, voltaje y resistencia, pero cuando las cosas no son lineales, ese material se dice que no es ómnico, o sea, no es lineal la gráfica. Por ejemplo, hay dispositivos como los diodos, que son dispositivos, una especie de válvulas que dejan pasar la corriente solo en un sentido. La gráfica no es así, es la curva así. Eso quiere decir que ese material no es ómnico, no ómnico. ¿Sí? Eso. Entonces la ley de Ohm no es una ley universal, en el sentido que todos los dispositivos o materiales o resistores van a ser lineales, es decir, que su gráfica o característica, le llaman, la característica entre corriente y voltaje no es una línea recta. Pero, por ejemplo, para las resistencias que se tienen, hay unas resistencias que se llaman resistencias de carbón, que es la que se les pasa a los muchachos, a los estudiantes, que son unas resistencias que son una especie como de cilindros que tienen unas franjas de colores. Esas están hechas de carbón, ¿sí? De carbón. Y ese carbón es un material aislante, dependiendo pues, de qué tan grande sea esa resistencia, así es el valor de, qué tan grande sea físicamente es el valor de la resistencia. Entre más grande, ancha, o gruesa o larga, es el valor de la resistencia cambia. Pero normalmente esas resistencias o resistores de carbón son ómnicos, porque el estudiante toma datos y mira que sí es una línea recta. Sí es una línea recta. Y se trata de comprobar el valor que dice en el código de colores o el valor que lo mides con el ómetro. El dispositivo que mide resistencia se llama ómetro. Es un multímetro que se lo pone a medir. Ómetro. Si estuviéramos en el laboratorio, antes de hacer esta práctica, a los muchachos les dice, bueno, primero midan esa resistencia. Para medir esa resistencia se los pone eso a medir con ese aparato. Es un dispositivo que te mide de una vez la resistencia. La mide. El ómetro me dice el valor de esa resistencia. Por ejemplo, me puede decir,
La resistencia que estoy trabajando es, por decir algo, 325, bueno, depende en qué escalas estés trabajando, punto 3 ohmios. ¿Sí? Entonces ese sería el valor teórico. Ese es el valor teórico. Y bueno, arman el circuito, ponen esa resistencia con una fuente de voltaje, un amperímetro y un voltímetro en paralelo y toman datos y hacen la gráfica y de la pendiente pueden obtener el valor de la resistencia. Y ese valor que obtienen utilizando Excel, bueno, y haciendo la gráfica y todo el proceso estadístico, pues encuentran un valor experimental. ¿Sí? El valor experimental, por ejemplo, les dio 300, qué sé yo, 327, por decir algo, punto 3, punto 2, bueno, cualquier valor. Entonces, con esos dos valores, este es el experimental, y con el valor experimental y el teórico, pues encuentran el porcentaje de error. Ya sabemos, ¿no?, cómo encontrar porcentaje de error. Ya se encuentran con el valor teórico, bueno, el valor absoluto, ¿no? El valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico multiplicado por 100. ¿Sí? Aunque en Excel, si ustedes hacen los cálculos en Excel no se pueden ahorrar la multiplicada por 100 porque Excel tiene un formato de números. Hay un formato que dice que el número lo puedo convertir a porcentaje. Entonces, solamente hago lo que está aquí en la parte donde está el valor absoluto. Esta multiplicada me la puedo ahorrar. Eso, y comparar lo teórico con lo experimental. Bueno, en este caso, estos simuladores, pues como se dan cuenta en las prácticas que han hecho, pues los errores son muy bajos, ¿no? Porque pues utilizan la misma ecuación para encontrar todo, ¿no? En cambio, en el laboratorio, pues las cosas ya no están presentes, como por ejemplo el hecho de que la resistencia se caliente, ¿no? Y la resistencia se caliente y ya la resistencia no es constante. Y bueno, y otros factores como ambientales, ¿no? Por eso, pues obviamente lo correcto es hacer una práctica en el laboratorio. Allá están presentes todas las condiciones reales de lo que ocurre en dispositivos eléctricos, electrónicos, etc. Eso es, bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, voy a dejar de compartir el simulador porque espero que no tengan problemas con esto. Bueno, voy a compartir otra vez la guía de laboratorio. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Sí está claro? ¿Alguna inquietud, pregunta, algo que les llame la atención? Bueno, entonces ahí está la guía, está lo que van a hacer, lo que les acabo de decir. Van a hacer para dos tablas de datos, van a hacer dos gráficas aparte, cada una para su propia resistencia, y comparar el valor teórico, que lo van a escribir aquí, y su error. Repito, este delta R1, de pronto podrían decir qué valor voy a colocar aquí. En el simulador, eh, bueno, ya me salí del simulador. Bueno, voy a entrar aquí, pero ustedes no lo van a mirar. Lo podían hacer si ustedes tienen ahí el simulador. Este delta R1 es el mínimo valor que puede medir el simulador, ¿no? Pero lo van a tomar como a 1. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a trabajar con una resistencia bueno, aquí voy a poner un ejemplo de 353 ohmios. Entonces aquí que voy a poner más o menos 1, como ven en el simulador, van a trabajar con lo mínimo va a ser 1, ¿sí? Y digamos, este va a ser el mismo para la otra resistencia, porque estamos trabajando con el mismo simulador. Si estuviéramos en la presencialidad allá, ¿quién me va a dar el error en la medida? Pues
el dispositivo, ¿no? El ómetro. El multímetro utilizado como ómetro, o sea, como medidor de resistencia. Aquí pueden trabajar con otra resistencia. Pero el error va a ser siempre un ohm. ¿Sí? Eso es. Porque ustedes tienen que reportar al final el informe, tienen que reportar tanto el valor experimental como el de su error, ¿no? Su error. Bueno. Aquí al final, pues va aquí, bueno, para no olvidarlo de que, para que hagan un buen informe, recuerden que aplican la función de estimación lineal, conocido Y, son los valores de la variable dependiente, perdón, conocido Y es la variable dependiente, ¿sí? La variable dependiente. La variable dependiente. Es decir, los valores de la corriente dependiente. Y el conocido X es el valor de la variable independiente. Este tercer argumento, a ver, ¿por qué lo colocamos falso? A ver, si recuerdan, ¿por qué le decimos que sea falso el tercer argumento de la función estimación lineal? ¿Mm? ¿Por qué? Y no le Porque decimos cortan el eje ese 0. eso, porque mis datos deben pasar por el origen, por el origen. Si no pasaran por el origen, digamos, pero desafortunadamente en estas prácticas que hasta ahora hemos visto, pues siempre mis datos han pasado por el origen, pero eso no va a ser siempre el caso, ¿no? Podrán haber prácticas de laboratorio donde es importante el intercepto, ¿no? Así que sea diferente de cero. Pero en este caso sigue siendo falso porque mis datos los estoy obligando a que pasen por el origen. Es decir, ¿qué significaría? Pues como yo estoy graficando corriente, ¿no? Tiene sentido por intuición, lógica, ¿no? Si yo aquí tengo corriente en miliamperios y aquí en el eje horizontal, vertical y en el eje horizontal tengo diferencia de potencial en voltios, así que significa que si yo no le aplico ninguna diferencia de potencial, la corriente debe ser cero, ¿no? Debe decir este aquí, para cero voltaje, pues cero corriente. Entonces mis datos pasan por el origen. ¿Está claro? Bueno, recuerden que esta función de estimación lineal nos da el valor de la pendiente. Bueno, aquí coloqué las unidades. Pero suponiendo, bueno, me voy a inventar aquí datos, ¿no? Para que, por favor, cuando hagan el informe, no se olviden de aplicar lo que se llama la teoría de errores, que eso le gastamos su tiempo, teoría de errores, ¿no? Teoría de errores, y hablábamos mucho de cómo deben presentarse los datos. No es lo que diga el simulador, no es lo que diga la hoja de cálculo, no es lo que diga la calculadora, sino recordar todo lo que se habló al principio del semestre sobre cómo se deben presentar las medidas y su error. Suponiendo que me dé la pendiente, voy a inventar algo aquí. Me dio, por decir algo, bueno, 0, bueno, cualquier cosa, 0, 300, cuando ustedes aplican la función en estimación lineal, 321.86, bueno, pueden dar con todos los decimales posibles. Y aquí el error en la pendiente me dio 0,0059. El coeficiente de correlación me dio 0.9998, 6. ¿Sí? La desviación estándar me dio 0.217. Entonces, obviamente que yo debo acordarme de la teoría de errores, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la teoría de errores? Una de las reglas que dice que los errores se dan con una cifra significativa. Entonces, lo primero que hago, y Excel se facilita eso, es
disminuirle los decimales a esto, aquí al error. ¿Sí? ¿Cuál sería, por ejemplo? Para que solo tenga una cifra significativa. ¿Cómo quedaría este valor aquí? ¿Cómo quedaría correcto expresarlo? Así lo puedo dejar. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 0.0059. Tiene 2, profe. Entonces, ¿cómo quedaría con una? 0,0006. 0.06, muy bien. Porque este es 9, hace que este 5 suba a 6. Aunque este lo hacen ustedes en Excel. Y en Excel hay una opción que dice disminuir decimales. A Excel le enseñaron teoría de errores. ¿Sí? Él está bien con algoritmos en su programación para que haga redondeo utilizando teoría de errores. Entonces, es lo primero que debo hacer. Y como esto ¿esto qué se llama? Estos son décimas, centésimas, milésimas, 6 milésimas, ¿no? De miliamperio sobre voltio. Entonces, la pendiente también debe tener, ¿sí? Porque esta es la pendiente y este es el error. Entonces, esta pendiente, ¿cómo debe quedar? ¿Así la dejo o hay que hacerle algo? ¿Qué otra de las reglas de la teoría de errores que dice? Si estos son miles, décimas, centésimas, milésimas de algo, eso también debe tener, la última cifra significativa también debe ser milésimas. Entonces, ¿cómo quedaría? 0, ¿qué? 0.3, 322, profe. 2. Eso, mire, entonces debe tener con 3 decimales, ¿sí? 3 decimales. 0, 3, 2, ¿qué? Mire, este 6 hace que este 8 suba 9, este 9 que hace que este 1 suba 2, entonces 322. ¿Sí? Más menos 0,06. ¿Sí? Eso. Esos valores, como ustedes van a trabajar en Excel, no se van a perder, porque cuando ustedes, obviamente la resistencia no va a ser, lo que ustedes deben reportar no es la resistencia, pero no la pendiente de su error. Tienen que reportar es la resistencia. Entonces la resistencia también tiene que dar R más o menos delta R, ¿no? Y esa R, pues ya sabemos que como esto me dio aquí la pendiente, la pendiente me va a dar en miliamperios sobre voltios, y para que me dé en ohmios, ¿sí? Porque yo quiero reportar es en ohmios, ¿sí? Para poder comparar con el valor teórico. Entonces, esa pendiente la tienen que multiplicar por 1000, ¿no? O sea, invertirla y multiplicarla por 1000, porque la pendiente, bueno, aquí le estoy llamando M, pues es el inverso de esa resistencia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la resistencia es el inverso de la pendiente, ¿sí? Y como la pendiente está en unidades de miliamperios sobre voltio, ¿sí? Entonces, cuando ya la suben acá, aquí ya va a quedar, este voltio pasa al numerador, entonces queda voltio sobre miliamperio, pero yo necesito es que expresarlas no en miliohm, porque esto les podía dar miliohmios. Yo no quiero miliohmios, yo quiero es ohmios. Entonces necesariamente tienen que multiplicarla por 1000 a esa resistencia, lo que les dé el inverso de esto, de este cero, el inverso, multiplicarlo por 1000 para que la resistencia también quede en ohmios, ¿sí? Y para encontrar el delta R este experimental, este que está aquí ahí en la guía ya les indiqué, bueno, ahí está, aquí, bueno, aquí hay una ecuación. Bueno, voy a borrar estos dibujos que no dejan ver. A ver, ¿dónde estás? Aquí está la ecuación, miren, el delta R, aquí ya. Experimental, ¿no? Es igual también por 1000 porque pues yo quiero que me dé en ohmios, no en miliohmios. 1000, pues la ecuacioncita esta de dónde sale, eso también teoría de errores.
pues si quieren recordar que eso simplemente es una función de una variable, es la derivada, y bueno, todo lo que se les enseña es, aunque pues si quieren ya de una vez la aplican, ¿no? Entonces, ¿qué hacen para encontrar el delta R experimental? Es 1000 por el valor absoluto de 1 sobre K al cuadrado, K es la pendiente, y el delta K es el error en la pendiente. Entonces, hacen esa operación y les va a dar este, ¿sí? El delta R1 experimental, tanto para la resistencia 1 como para la resistencia 2. Y el error relativo porcentual, pues ya sabemos, ¿no? Se compara lo teórico, el valor teórico que lo tienen por ahí atrás, y el valor teórico es este, teórico, son las esencias de carbón. Bueno, aquí se me quedó un rezago de lo que es la guía de laboratorio presencial. Por eso dicen de carbón, pues aquí estamos en un simulador no, puede ser cualquier cosa ya. Pero en el laboratorio si les pasa a los muchachos resistencias de carbón que tienen una resistencia y su error. Y decir, la estimación en valor de esa resistencia. Entonces, bueno, la resistencia teórica pues sería el R1 o el R2 y el valor experimental es el que obtienen aquí en esta. Ok. ¿Sí? Diga. El valor teórico es el valor de la resistencia que dejamos estable en Está muy bien, claro, muy bien. Y el experimental es el que obtienen del inverso de la pendiente multiplicado por 1000. ¿Sí? El error en el cálculo de la resistencia experimental es este. 1000 por el inverso es, bueno, el valor absoluto de 1 sobre K al cuadrado. K es la pendiente y delta K es el error en la pendiente, que lo tienen, pues aquí tienen todos sus datos los tienen aquí. K es este, hay que elevarlo al cuadrado, y el inverso de ese multiplicado por el delta K. ¿Sí? ¿De dónde sale esta ecuación? Es teoría de errores también. Es una función de una sola variable y una función de una variable, los errores se encuentran con la derivada. La derivada de 1 sobre K es K al cuadrado por el error en esa variable. Si quieren saber de dónde sale. Eso es. La práctica es supremamente sencilla. Montan ahí el simulador y toman los datos. No demoran 10, 15 minutos, han tomado los datos y ya pueden hacer el informe. El informe es para dentro de 8 días. Hay unas preguntitas, unos problemitas muy sencillos de aplicar estos conceptos de qué es resistencia, resistividad, cosas que ya han visto en otras cosas. Responder a esos problemas. Recuerden que del informe deben responder las preguntas, ¿no? Que se les deja. Hay algunos informes que las pasan por alto. Si no entienden cómo resolver, pues para eso está el grupo, ¿no? Que pregunten, profesor, yo no entiendo esta pregunta. ¿Cómo me puede explicar? Listo. No hay ningún problema. Listo. ¿Alguna pregunta adicional? Mire, la práctica es supremamente sencilla. Bueno, voy a dejar de grabar.